El presidente Hurtado tiene un compromiso en televisión dentro de un rato, así que tenemos tiempo para algún par de preguntas y después quienes quieran comprar el libro alcanzarán a firmárselos. Sí, señor. Gracias, doctor Hurtado, por la oportunidad de hacer la pregunta. Mi nombre es Gonzalo de Rivera, del Partido Primero Justicia de Venezuela. Y ahorita tenemos un caudillo que nos están deificando. Y usted tiene otro caudillo que quizás nos deifique. La pregunta sería, ¿cómo podemos hacer como sociedad democrática, como sociedad pluriideológica, para eliminar o contrarrestar convertir en un dios al caudillo y que la maquinaria siga rodando? Esto empezó con Lenin, que lo pusieron dentro de una caja de cristal. Hoy tuvimos el anuncio de que a Chávez lo van a poner dentro de una caja de cristal como un dios igual que Lenin. Y espero que a Correa no le suceda lo mismo. No sé cuál es la óptica que usted nos daría para detener esta deificación. Bueno, creo que todos tenemos culpa. La tiene sin duda la Organización de Estados Americanos, que no ha cumplido con lo que manda la Carta Democrática Interamericana. Incluidos los gobiernos que integran la OEA y su secretario general. Creo que tenemos culpa los líderes políticos y tienen los partidos políticos democráticos de América Latina, que cuando fueron atacados despiadada e injustamente, en muchos casos, no tuvieron el valor de defender la institución democracia, la institución partido y la institución liderazgo democrático. Con todos sus defectos, el bipartidismo venezolano de COPEI y Acción Democrática era más honesto, más eficaz y sin duda plenamente democrático, cosa que de ninguna manera es ahora el gobierno de Venezuela. Pero creo que también tienen culpa o tenemos la culpa todos los latinoamericanos. Porque sin ciudadanos no existe democracia. Sin republicanos, como decía Carlos Alberto, no puede haber república. Y desafortunadamente, el valor del imperio de la ley, el valor de la rendición de cuentas, de la división de poder, de la independencia de la justicia, de los procesos electorales libres, no son valores que están en la vida diaria de los latinoamericanos, al menos de los países que han caído en manos del socialismo del siglo XXI. Creo que sí lo están en Chile, lo están en Costa Rica, lo están en Uruguay, comienzan a conformarse en el Brasil, igual en México. Pienso que entonces esta es una larga batalla que hay que librar, Sí. Presidente, primero me gusta mucho que use la palabra dictadura, porque hace mucho que insisto con que esto responde estrictamente a la definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué cree que hubo tanta resistencia a utilizar esta palabra y si la resistencia de alguna manera tiene que ver con el no reconocimiento del problema? ¿Resistencia a qué? A usar la palabra dictadura. A usar la palabra dictadura. Porque dictadura en América Latina estaba asociado a gorras, botas, fusiles, bayonetas, tanques de guerra, soldados en las calles, muertes. Y yo le decía, conversando hoy a Guillermo, que estas dictaduras del siglo XXI no matan físicamente a los ciudadanos, los matan moralmente, mediante campañas de descrédito, mediante asesinatos de su reputación, sin que los ciudadanos y los líderes políticos puedan defenderse, como ha sucedido con varios líderes venezolanos y ha sucedido con líderes bolivianos y líderes ecuatorianos. De manera que tenemos que hacer un esfuerzo hoy para hacerle caer en cuenta a los ciudadanos de que las dictaduras del siglo XXI ni tienen botas, ni gorras, ni bayonetas.
Son civiles los que acaban con el orden democrático. Son políticos que hacen discursos sobre la democracia. Son quienes ofrecen una democracia participativa, perfecta. Son ellos los que dan los golpes de Estado. Porque dan golpes de Estado. No un gran golpe de Estado al estilo de los militares, ¿no? Derrocar al presidente de la República y cerrar el Congreso Nacional. No, no, no. Son mini golpes que van dándolo metódica, regularmente, hasta que se apoderan completamente del poder. Y como mantienen el sistema electoral, y ese sistema electoral recibe el día de las elecciones inspectores internacionales que dicen que los votos han sido bien contados, no toman en cuenta que las dictaduras del siglo XXI hacen el fraude electoral antes de las elecciones, mediante los mecanismos electorales ad hoc que establecen, mediante las limitaciones que tienen los candidatos a presentar sus opiniones y sus discursos, mediante el control absoluto de los órganos electorales, mediante el uso del poder del Estado y de sus recursos económicos para la campaña del presidente de la República. Bueno, todos estos temas yo creo que tenemos que discutirlos, tenemos que exponerlos y a la final ganaremos. En cuanto los latinoamericanos tengan en cuenta que no solo vale aquello que han dicho los oradores y yo he dicho, sino que los países que hoy en América Latina avanzan son los que tienen democracias en el sentido tradicional, antiguo del concepto de democracia. Tienen la democracia liberal de siempre. Hablo de Chile, hablo de Uruguay, hablo de Costa Rica y de Brasil recientemente, o de Colombia, o de Perú, o de México. Son países que largamente van dejando atrás a Venezuela, a Ecuador. En una entrevista, y con eso termino, en una entrevista dije que cuando Correa asume la presidencia, el Ecuador producía 500.000 barriles diarios de petróleo. Colombia igual. 6 años después, Colombia produce 1 millón de barriles diarios y Ecuador 500.000. Yo quisiera comparar la situación que usted ha definido como un absceso. Se han definido estas dictaduras como la parte superficial del absceso. Pero debajo de todo esto hay un gran gestor o un par de gestores que son los hermanos Castro de Cuba, que curiosamente estos gobernantes y otros gobernantes que se han convertido en genuflexos les han venido agachando la cabeza, como sucede recientemente cuando el mismo presidente de Chile le entrega en bandeja de plata el CELAC a la dictadura de Castro. Quisiera que por favor ampliara un poquito ese tema. Bueno, tengamos en cuenta, pero si me permite, tengamos en cuenta que en los años 80 y 90 los políticos democráticos del continente y los partidos democráticos del continente gobernaron en la peor época que vivió América Latina en la segunda mitad del siglo XX, las 2 décadas perdidas. Y que estas dictaduras del siglo XXI han gobernado en la mayor época de prosperidad de América Latina en cuanto continente, por lo menos en un centenar de años. Entonces, también hay que tener en cuenta que a nosotros nos correspondió administrar la escasez y a ellos la abundancia. Es muy fácil gobernar en abundancia. Quisiera saber si usted puede establecer alguna comparación entre Chávez, que ha muerto Chávez, pero no ha muerto el chavismo, y Juan Domingo Perón, que murió Juan Domingo, y el peronismo hasta ahora es una plaga y enfermedad crónica que va a terminar con Argentina. ¿Va a pasar lo mismo con Ecuador y Correa? ¿Que van a hacer ustedes Correa como una enfermedad crónica que los va a molestar hasta sus nietos? El caso de Juan Domingo Perón es
quien más autoridad tiene para hablar del tema es Guillermo, pero yo me voy a atrever a decir unas palabras. Es un caso singular. A los caudilismos aquí y Europa no han sobrevivido sus ideas, ni han sobrevivido sus políticas, y tampoco sus partidos. Simplemente desaparecieron. Perón es una excepción. Pero Guillermo me decía hoy durante el almuerzo que en efecto era un personaje excepcional. No era un personaje común, bastante más ilustrado, bastante más inteligente que los líderes del socialismo del siglo XXI. Este tipo de regímenes políticos están muy atados, muy ligados a la personalidad del caudillo, que nunca tiene a su lado a alguien que pueda hacerle sombra. De manera que una vez que ellos desaparecen, y por eso es que todos quieren que sean reelegidos, nadie quiere reemplazarlo. Con el tiempo pierden influencia, pierden significación y pierden liderazgo. Me atrevo a decir que esto ocurrirá con Chávez, con Correa y con los demás. No, sin más preguntas. Una pregunta más práctica. ¿Cuál será el pronóstico, ya que hablamos de la franquicia cubana, castrista, mientras la franquicia siga viva y parece que continuará, y van fortaleciendo también sus lazos con otros países que tienen regímenes similares? Mientras eso dure, van a seguir alimentándose una retroalimentación con las dictaduras del siglo XXI en estos países? La mayor parte de América Latina, en términos de Producto Interno Bruto, de población y de territorio, es democrática, como no lo había sido en toda su historia. De eso tenemos también que tener orgullo y conciencia. La democracia de siempre está viva y es exitosa en la mayor parte del continente. Y avanza. Pienso yo que el socialismo del siglo XXI está en retirada. Y ha perdido a un líder que, con todas sus limitaciones, no se le puede negar que tenía carisma, que era un demagogo, o para decirlo más delicadamente, un notable orador. Una persona con mucho sentido de lenguaje popular, ¿no? Del buen humor cotidiano. Y esas personas no se repiten todos los días. Y además con muchos millones de dólares, que no es el caso de los otros líderes del socialismo del siglo XXI. La última pregunta. En realidad discrepo con una mención que usted hizo, porque... ¿Puede hablar un poco más alto, por favor? Discrepo con algo que usted dijo con referencia a la parte de la dictadura y el socialismo del siglo XXI, porque, por ejemplo, en el Perú, peor que dictador que Fujimori no hubo. Igualito, o sea, exactamente es el clon de Chávez, por al revés, Chávez es el clon de Fujimori porque Fujimori fue primero. Todas las prácticas de Chávez, todas las prácticas que está haciendo Correa, completamente de derecha, y sentó las bases para una economía sólida que es ahora la que hace que el Perú sea próspero. Entonces, yo no relaciono dictadura del siglo XXI con socialismo del siglo XXI, porque son dos cosas distintas. Un dictador es un dictador, no importa si es de derecha o de izquierda. De acuerdo, así es, pero en este caso se juntan. Se junta un modelo político y un modelo económico. Van unidos. Es una yunta. Pero, naturalmente, existen diversas formas de dictadura, ¿no? Esa es la última pregunta. El presidente tiene una reunión. Pregunta rápida. Simplemente quería saber, doctor. No, perdóneme. Hay otra gente que ha pedido antes la palabra, pero no puedo, pues se tiene que ir a televisión. Lamento muchísimo. Pedí hace rato. Solamente quiero saber si su libro es accesible en Ecuador. Si alguien
en Ecuador puede comprar su libro? Claro, el gobierno ha hecho en este caso lo más inteligente que podía hacer, ¿no? Lo ha ignorado. Correa no ignora leves ataques políticos. Y este libro es un ataque a fondo, lo ha ignorado. La consigna en el gobierno es no mencionar el libro. Ni Correa, ni sus ministros, ni sus parlamentarios, ni los medios de comunicación oficiales. Porque en el momento en que hacía eso, pues obviamente el libro se vendía mucho más. Pero ha sido un éxito de librería. Apareció el 22 de noviembre, se han vendido 5.000 ejemplares y acaba de aparecer la tercera edición. Perdón, pero el lanzamiento no se ha hecho en... Claro, hubo un acto de presentación, un acto público de presentación del libro. Fue comentado en varios medios de comunicación y yo di muchas entrevistas hablando del libro y diciendo cosas parecidas a las que he dicho ustedes, pero el gobierno ha optado por ignorar el tema. No tenemos más tiempo, les ruego que me acompañen a saludar al presidente con un